Hola, muy buenas noches. Saludos cordiales desde esta hermosa noche de Mérida, la de Yucatán. Bienvenidos al Café de los Miércoles. Té, refresco, agua o lo que gusten tomar. Un cafecito con unas galletas o un pan caería delicioso. Esta noche quiero platicar de un tema que me llama mucho la atención y me preocupa. Ha sido una semana bastante ocupada y entre las cosas que he estado haciendo me ha tocado platicar con algunas personas muy respetables y sobre todo muy formales y muy profesionales sobre un tema que por razones de otra índole atrae mi interés. Este tema, un tanto difícil y que muchos de la sociedad preferimos no ver, es el tema del suicidio. Yucatán es el segundo lugar nacional en suicidios, solo después del estado de Chihuahua. Y lo peor de todo es que el índice de suicidios en menores de edad se está incrementando cada vez más. Los jóvenes entre los 15 y los 19 años que toman la decisión de dejarnos son cada vez más, y eso es muy alarmante. Las razones que he escuchado han sido de diferentes índoles, pero todas se pueden congregar en una sola. Un elemento que está presente y que es fundamental para vivir: la esperanza. Cuando ya no hay esperanza, ya no existe una razón para vivir. Cuando perdemos toda esperanza, perdemos esa razón para vivir. ¿Qué nos hace perder la esperanza? Las razones son de mucha índole. Estaba yo revisando un documento que un gran amigo mío, a quien le tengo cariño, compartió conmigo hoy. Lo estaba revisando de manera muy ligera. Tengo que meterme a revisarlo con más detalle, pero que trae algunos indicadores muy interesantes sobre el tema. Y entre estos indicadores, algo que me llamó la atención poderosamente es que se dice a nivel nacional que los grupos indígenas tienen tendencia a tomar la decisión de suicidarse con más facilidad que los no indígenas. Y esto se le atribuye al alcohol y al uso de ciertas sustancias psicotrópicas. Independientemente del
hecho de que tengo que revisar a fondo el documento, con todo el respeto, pero difiero de ese argumento en particular. El uso de ciertos elementos alucinógenos entre las comunidades indígenas tiene una connotación ritual de carácter religioso. Y este detalle de la pérdida de esperanza tiene que ver con otros elementos. Y este documento también destaca, menciona, ahí aparece latente ese hecho: no hay esperanza. Estuve escuchando de voz de quien fue testigo presencial de los hechos algunas de las razones que argumentan los suicidas, y todas van en función de esto, de que no hay esperanza. Y un factor común que aprecié en estas razones tiene que ver con nuestra cultura occidental, no con el pensamiento indígena, sino más bien con el pensamiento no indígena. Y es la importancia del tener en lugar de la importancia del ser. Es decir, nuestra sociedad nos está formando en la idea de que lo importante es tener. Mientras más tengo, más soy. Y esto en épocas de crisis como la que vive México desde hace ya algunos años, cuando perdemos la esperanza de tener, ya no tenemos una razón para seguir aquí. Y si ahora conjuntamos una crisis económica, una crisis de seguridad, una crisis de valores, ¿dónde hay lugar para la esperanza? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Porque el papel de la educación es precisamente proporcionarle a los menores una estructura mental lo suficientemente sólida para tener de qué afianzarse en momentos de crisis. Y no lo estamos haciendo. Hace algunos días, no muchos, estaba yo viendo una vez más, ya he visto esto muchas veces, un video de un programa que no sé si todavía se sigue transmitiendo en la televisión española, que se llama Redes para la Ciencia, dirigido por Eduardo Punset, donde trata diferentes temas de una manera original, interesante, ilustrativa, y nos dan un punto de vista diferente de muchas cosas. Y en ese programa, el número 49, que se llama, por si desean buscarlo, está en YouTube y está en internet, es fácil encontrarlo, Redes para la Ciencia, y el programa se llama Educar para formar ciudadanos. Nos decía que en las postrimerías del siglo XX hubo un encuentro sobre el tema educación entre dos culturas diferentes: la cultura del conocimiento, la cultura del saber, es decir, la cultura
occidental, representada por estudiosos y científicos del tema educativo, y por otro lado, la cultura de la contemplación, la cultura de la vida interior, la cultura del ser, representada por el Dalai Lama. Y en una de sus intervenciones, el Dalai Lama comentó algo que desde la primera vez que lo vi se me quedó muy grabado. Dice el Dalai Lama que la razón de la educación es la felicidad. Debemos educar a los individuos para que sean felices. Ya de entrada, con esa definición de educación, el resultado de todo el proceso educativo tiene que ser diferente. Y el individuo que resulte de ese proceso es diferente. Nuestra cultura tiene un concepto de educación distinto. Y lo quiero comentar a partir de un libro que leí también hace muchísimos años, de Gonzalo Aguirre Beltrán. El libro se llama Teoría y Práctica de la Educación Indígena, y empieza su primer capítulo, en su primer párrafo, con una definición muy interesante y muy breve, que voy a leer sucintamente. Dice: para afirmar la identidad como grupo, la comunidad o la sociedad requieren poner en marcha un proceso de transmisión de esa cultura, y lo hacen por medio del condicionamiento de sus miembros de reemplazo. Este proceso de transmisión cultural es mejor conocido con el término de educación, y en su connotación amplia comprende todas aquellas experiencias que el individuo sufre desde el momento mismo de su nacimiento y que lo transforman en un ser desvalido e inmaduro, en un hombre equipado con la suma mínima de patrones de comportamiento que su grupo ideó para sobrevivir y satisfacer las necesidades biológicas y sociales. Hasta aquí el libro. ¿Qué nos está diciendo Aguirre Beltrán de la educación? Que la educación es el medio que tiene la sociedad para transmitir la cultura. Saludos a los que están conectados. Don Daniel Lara, mi querido hermano, un abrazo. Evangelina Medina, muchos saludos, exalumna mía, una queridísima maestra, saludos a tu papá, Evangelina. Decíamos, la diferencia entre la cultura del ser, la cultura del Dalai Lama, educar a los individuos para que sean felices, y la cultura del tener, la cultura occidental, educar para transmitir los patrones de conducta, los patrones de pensamiento, para transmitir la cultura al individuo. No nos importa si el individuo sufre, si el individuo es feliz, si puede o no, tiene que reproducir este modelo cultural. Eso nos ha llevado a lo que somos. Pensemos un momento.
varios cientos de años, las personas se casaban muy jóvenes, apenas entraban en edad reproductiva. 12, 13 años, ya estaban listos para casarse, para mantener a su familia, para tener familia y para ser individuos independientes. Y lo hacían. Hoy, aunque en algunas culturas o en algunas comunidades esto lo podemos encontrar, cada vez es menos común, y a los que no pertenecemos a esas sociedades nos preocupa y nos alarma esto. La niñez tarda más tiempo. Antes una persona de 12 años ya era prácticamente un adulto. Claro, vivían hasta los 30, 40 años. Y el que llegaba a los 30 ya era un viejo. El que llegaba a los 40, ni qué decir. Hoy una persona de 12 años es un niño todavía. Se ha alargado la infancia. La infancia es un periodo que se ha incrementado. Y la razón de esto es muy simple. La infancia sirve para preparar a los niños para la vida adulta. Y cada vez hay más cosas que el niño tiene que aprender. Y cada vez necesita más tiempo para aprenderlas. Pero aquí tenemos un problema. Todo ese tiempo que el niño está aprendiendo, ¿qué es lo que le estamos enseñando? ¿Qué niño estamos educando? ¿Qué clase de individuo estamos formando para cuando sea adulto? Las familias le dejan a la escuela la responsabilidad de educar a sus hijos. Y la escuela se desmarca de esa responsabilidad y se la devuelve a la familia. Y a final de cuentas, nadie se hace responsable de la educación de los niños y de los jóvenes. Los formamos para que sean trabajadores, para que sean profesionistas, para que sean empleados en algunas escuelas, para que sean emprendedores, empresarios, hombres de negocios, líderes en otras. Pero no los educamos para que sean felices. No los educamos para que tengan una estructura de vida lo suficientemente sólida para poder mantener la esperanza. Cuando se les ha entrevistado a los cada vez más jóvenes o más niños que trabajan para el crimen organizado, y se les ha dicho, ¿te das cuenta que allá, con ese tipo de vida, no vas a vivir mucho tiempo? La sorprendente respuesta que dan a eso es: lo sé, pero prefiero vivir un año como rey
que toda mi vida en la miseria y en la carencia. Esa es una forma de ver la vida cada vez más común en la juventud, que tiene que ver precisamente con esa concepción que tenemos de educar para tener. Es importante considerar que a la vez esto se deriva de la propia concepción de lo que somos. Y las consecuencias las pagamos nosotros mismos, porque vivimos en permanente estrés, en permanente tensión, vivimos siempre tensionados, siempre preocupados, nunca satisfechos, cambiando la vida espiritual por la vida material. Y no estoy hablando de religión, no me estoy metiendo con asuntos de carácter religioso que competen a la intimidad de cada persona y no los vamos a tocar. Me estoy metiendo con la vida espiritual de cada quien, que eso es otra cosa. Estoy diciendo que preferimos el hedonismo a una más profunda y más intensa vida espiritual e intelectual. Vivimos alimentando los sentidos, no el cerebro, no la mente, no el espíritu. Tenemos cada vez más una cultura de la imagen que nos llena de cosas que no nos hacen pensar, y los mensajes van llegando, los vamos internalizando y aceptando como válidos por la televisión, por el cine, por los videos de las aplicaciones, por la internet, y vamos opacando y minimizando nuestra vida intelectual y nuestra vida espiritual. Y tenemos enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, que pueden prevenirse con un mayor ejercicio del intelecto. Discúlpenme. Pero no. Es más cómodo tener todo ya hecho, masticado, casi digerido, y solamente lo internalizamos. Y eso trae precisamente en consecuencia que nuestra vida no tenga esperanza. ¿Esperanza de qué? Trabajo por dinero, porque quiero tener éxito, pero el éxito se entiende como tener dinero, no como ser. O sea, no quiero ser una persona exitosa, quiero tener éxito. Y eso lo estamos transmitiendo a nuestros niños y a nuestros jóvenes de una forma contundente, y ya no tienen esperanza, porque les estamos diciendo: la razón de tu existencia es tener cosas, tener más y más, tener éxito, tener dinero. Pero no puedes tenerlo, no hay trabajo.
no hay dinero, no hay oportunidades. De origen le estamos diciendo, tú estás aquí para algo, pero nunca vas a hacer eso, nunca vas a cumplir el objetivo de tu existencia. Le matamos la esperanza, ¿y qué nos queda? ¿Para qué vivo? Entonces no es un problema de drogas, no es un problema de alcohol. Las drogas, el alcohol, y cuando hablo de las drogas, no me estoy refiriendo a las sustancias rituales que consumen los pueblos indígenas como el peyote, por ejemplo. Me estoy refiriendo a las drogas, a los estupefacientes, esos productos dañinos para la mente, el cerebro y el espíritu que se venden ilegalmente y que consumen junto con el alcohol. El alcohol es muy dañino y sin embargo lo hemos convertido casi en un dios. Estas sustancias no propician el suicidio, no son causa de la pérdida de esperanza. Pensemos en el alcohol. Mucha gente se priva de la vida cuando es alcohólico, en un arranque. ¿Por qué razón? El alcohol es un inhibidor, no es un estimulante, es un inhibidor. Inhibe. Es que cuando uno toma se vuelve más alegre y se vuelve más desinhibido y se vuelve... No es cierto. Cuando uno toma el alcohol, lo primero que va a inhibir son los prejuicios, son los patrones sociales que norman nuestra conducta y permite que aflore quienes somos. Y la mejor prueba de que el alcohol inhibe es que si continuamos bebiendo alcohol, nuestra energía va decayendo, nos va dando sueño y acabamos dormidos. Nos inhibió. Claro, primero inhibe en el aspecto psíquico y luego en el aspecto biológico. Entonces el alcohol no es culpable del suicidio. La cultura, la falta de esperanza, esa es la razón que uno decide privarse de la vida. Porque no nos estamos educando para ser felices. Bueno, la escuela ni siquiera educa para la vida. Cosas tan simples y tan elementales. Educación financiera. Nadie, nunca nos enseña cómo organizar nuestro dinero, cómo cuidarlo, cómo producir. Nadie nos lo enseña. La educación sexual llena de mitos. Yo recuerdo que en el 2008 me tocó ocupar por un tiempo la dirección de una escuela de bachillerato aquí en el estado de Yucatán. Y uno de los fenómenos que más me llamaron la atención y que se comentaba era la gran cantidad de madres solteras que había entre las alumnas. Algunas iban a clase con su bebé. Mandamos a buscar enfermeras, médicos, especialistas, psicólogos y a darles pláticas a los muchachos. Y nunca voy a olvidar a una chica de tercer año de bachillerato que entró a una de las pláticas con su bebé en brazos
Cuando salió me dijo: director, si esto me lo hubieran dicho antes, no hubiera nacido. No nos estamos educando para la vida. No digo que sean malas las asignaturas, es necesario. Pero también, ¿para qué enseñamos las asignaturas? ¿Para qué enseñamos matemáticas en la escuela? Y esto yo lo he discutido con muchos maestros. La secundaria, ¿para qué enseñamos en la secundaria el teorema de Pitágoras? Las asignaturas nos dan un panorama de la existencia diferente, y algunas, como las matemáticas, nos sirven para desarrollar ciertas habilidades y capacidades de nuestra mente, lo que los especialistas llaman el pensamiento lógico matemático. Pero tenemos que hacernos responsables de ayudar al alumno a desarrollar esas capacidades y aplicarlas en la existencia real, en la vida común. ¿De qué me sirve a mí saber que 3 puntos definen un plano si cuando una banqueta está coja yo no puedo arreglarlo? Aplicando ese principio y empiezo a arreglarlo por el método del ensayo y error. Y no estoy diciendo con esto que no busquemos mejorar económicamente y que no busquemos tener cosas satisfactorias en nuestra vida. Desde luego que nunca he dicho eso. No coincido con la idea de que si ya tengo un par de zapatos, con eso me basta. Si ya tengo una camisa, con eso me basta. Depende de cada quien. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber un equilibrio entre el ser y el tener. Y ese equilibrio lo hemos perdido de vista. Todo lo movimos hacia el tener y nos olvidamos del ser. Entonces, perdemos la razón de nuestra existencia. ¿Por qué vivimos? Y cuando ya no podemos satisfacer ese tener, es cuando perdemos la esperanza. De hecho, aquellos que se enfocan a ayudar a quienes están en riesgo de suicidio, lo primero que detectan es eso, la falta de esperanza. ¿Pero esperanza de qué? Si yo nací y crecí para tener algo que nunca voy a poder tener, o me voy al crimen organizado, vivo como rey un año y luego que me maten, pero ya lo tuve, o me matan.
Ese es un problema de nuestra percepción de la existencia, que tenemos que atender urgentemente si queremos salir de esta crisis de valores en la que está sumida nuestra sociedad occidental. No México, la sociedad occidental. Porque lo que nos pasa aquí, más grave, con sus características muy mexicanas, pasa en otros países. En Estados Unidos, cada vez es más común que una persona, cada vez más joven, agarre un arma y se ponga a matar a los demás, a diestra y siniestra, solo porque sí. Vemos cómo resurgen grupos de neonazis en Europa, que sufrió las consecuencias del nazismo. Nuestra visión de nosotros mismos necesita ser readecuada, y es lo que no estamos haciendo. Estamos dándole golpes a las ramas, pero no vemos la raíz y el tronco del árbol. Es cada vez más urgente que hagamos un alto y repensemos qué queremos ser como sociedad. Y la educación juega el papel más importante de todos. Por eso cada vez que sufre un recorte presupuestal, sufre una modificación inconveniente, el daño es inconmensurable para la sociedad. Tenemos que mirar hacia nosotros mismos qué somos y qué queremos ser. Porque si no lo hacemos, esta sociedad ya perdió la esperanza. Y la verdad, nos va a llevar mucho tiempo recuperarla y tenemos que empezar ahora. Es como el problema del planeta. Sabemos que el planeta está muriendo, lo estamos matando, pero nos negamos a hacer algo para sostener vivo nuestro único hogar. Lo mismo, permítanme, nada más vemos los comentarios. Hay muchos comentarios aquí, muy interesantes. Mis queridos amigos, es correcto lo que estamos comentando aquí, lo que estoy leyendo va en el mismo sentido. Nuestros valores han sido sustituidos por los antivalores. No hay ausencia de valores, no existe aquello de que no hay valores.
Los valores están en contraposición con los antivalores, y cada valor tiene su antivalor. Algún miércoles de café de estos platicaremos esto, y me gustaría invitar a una experta en el tema que conozco para que nos lo explique mejor. Y lo que estamos haciendo ahora es precisamente vivir con los antivalores, no con los valores. Y no estoy hablando de valores religiosos, estoy hablando de valores éticos y morales. No estoy hablando de religión, estoy hablando de filosofía. Y es un problema que nos toca a nosotros atender. No podemos esperar que los demás vengan. Los que ya van teniendo cada vez más conciencia de esto, tienen una tarea que hacer. Tenemos que ir transformando nuestra propia vida, tocando las vidas de los demás. Es fundamental hacer algo, y es urgente. Era para ayer. Mis queridos amigos, amigas, quiero decirles que estoy muy contento de su compañía esta noche. Cada miércoles aquí estaremos tratando estos temas, y recordemos: apaga la tele y agarra un libro. Por hoy es todo. Les deseo muy buenas noches, que tengan dulces sueños, muchas bendiciones, descansen, sean felices, sean. Hasta la próxima transmisión el miércoles que viene en este Café de los Miércoles. Un gran abrazo.